Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Sagitario. Escuchadla si tenéis a Sagitario como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños. Porque la magia sí existe, es muy real y nos ayuda a alcanzarlo más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura, Sagitario, con 3 barajas, el tarot desde Marte, para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana tan especial de enero y próximos 3 meses. Si estás esperando un nuevo amor, una reconciliación, alma, llama gemela, vamos a descubrir cuáles son sus sentimientos. Y si estás preocupado por algo material, dinero, finanzas, economía, viajes o alguna mudanza, las cartas también nos lo van a decir. Con mi baraja de mensajes, 110 cartas, una declaración de amor sin freno, de la persona que amáis. ¿Qué te diría en este momento si te viese con palabras exactas? Y mi baraja es muy adivinatoria, amigos míos. Un día lo podréis comprobar. Y comenzaremos, Sagitario, con nuestro oráculo, sintiendo amor en este presente, teniendo, recibiendo y dando gracias por lo que tenemos. Y somos, porque yo soy Sagitario en Sol, muy espirituales y creemos en las estrellas como en este 3-3. Creed en vuestros sueños, tened fe y no os impacientéis, porque todo acaba sucediendo si lo habéis visualizado mucho antes. 127 cartas, amigos, con toda la información, números maestros. Está basada en el tarot, por tanto siempre nos dice que podemos alcanzar lo que estamos soñando. Hay sueños, portales, meditaciones, qué siente tu persona, cómo vais a estar en unión, almas, llamas gemelas, Sagitario. Sé que estáis muchas veces como yo en las nubes, pero es así como conseguimos materializarlo. Sagitario, quiero que recordéis que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Y voy a sacar estas iniciales para vosotros esta semana, Sagitario. Pensad en esa persona especial que queréis que vuelva a vuestra vida o que aparezca. Puede ser alguien nuevo. Sagitario. Sagitario, estas iniciales en el amor. Sagitario en el amor. Sagitario. Y son estas, amigos, W, Y, tú y yo juntos, por siempre. V, porque voy a vencer. Te amo, X, una J, una M, mi amor, y una L. Amigos míos, decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. O puede ser una palabra que para vosotros sea importante, un objeto, algo que recordéis de él o de ella. Y vuestro número de la semana, Sagitario, será este, en el amor, puede ser especial, una secuencia numérica que veáis, un número favorito que esté contenida en vuestra fecha de nacimiento. Sagitario en el amor. Desde vuestros guías espirituales, Sagitario, este es el número para vosotros. Sagitario es un 9. Yo lo marqué porque es idéntico al 6. 9, amigos míos, mirad lo que ha sucedido. Desde las estrellas, tantas veces que imaginamos juntos que estaríamos en la Tierra, yo hago que se materialice el mundo para ti, como un 9 de copas. Tengo la ilusión de estar contigo y de entregarte muchísimo amor y también el mundo material. Si veis el 333 que está contenido en el 9, significa que va a suceder lo que estáis pensando. Es intuitivo. Y el 9 se encuentra en la Sefirá de Yesod, la luna presente, una persona que piensa en ti y duerme soñando contigo, Sagitario. Número 9, increíble, Sagitario. Muchas gracias a todos por estar aquí en nuestro canal, por vuestros comentarios, amor, cariño. Gracias de corazón. Activad la campanita, suscribíos, poned un like para que este mensaje llegue a muchas más personas, porque es mi deseo de corazón. Comenzamos la lectura, Sagitario. Voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Sagitario, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando con ese número 9 o algún sueño material. Sagitario en el amor. Sagitario, ¿qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de enero y próximos 3 meses para Sagitario? ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de enero y próximos 3 meses? Sagitario, hay una carta que se ha caído al suelo. Voy a recogerla.
Sagitario, comenzamos con un 10 de pentáculos, la carta de conflictos. Va a haber mucha abundancia material para vosotros, riqueza si es que la estabais esperando. Puede ser por herencias, que algún familiar os ayude, vais a tener regalos, muchas recompensas del trabajo que habéis hecho con este 10 de pentáculos que es Virgo, muy material, pero también me habla de situaciones donde los dos o estáis en crisis, no hablando en este momento, o tu persona cerró puertas, porque tal vez haya diferencias entre vosotros, pueden ser culturales, de otros, que seáis de otros países, o que esta persona tú pienses, Sagitario, que está por encima o por debajo de ti, cuando no es cierto. Todos somos iguales. Y el mayor consejo de esta carta que siempre nos dice es que debéis tener vuestro amor y todo lo material en equilibrio, no solamente dinero, Sagitario, sino que abracéis a vuestra persona y no la dejéis escapar por la puerta de vuestra casa. Alguien sí está pensando en vosotros, quizás se alejó, le dio más importancia al mundo material, y veamos qué nos quiere decir también a través del 10 de pentáculos. Virgo, comenzando la lectura para vosotros. Sentíais que no teníais suficiente comunicación con vuestra persona. Había personas, puede ser una o más, que sean de vuestro ambiente familiar, que no quisieran vuestra unión, porque consideran que sois diferentes, Sagitario. Nosotros creemos que todas las personas somos iguales. Y así somos, amigos. Sagitario, ¿qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de enero y próximos 3 meses para Sagitario? ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de enero y próximos 3 meses? Sagitario, ¿qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de enero y próximos? Viajar. Soy intempestivo, sueño contigo, fantaseo con tocarte, rozarte, porque soy un paje de bastos. Aries, Leo y Sagitario frente a esta carta, rompiendo los muros que se han opuesto a vosotros, con situaciones que pueden ser muy complicadas, familiares alrededor, hijos, padres, madres. Ahora es tiempo de levantarnos con este gran basto de la intuición, Sagitario. Fuego alrededor de esta persona, viajar. ¿Habéis pensado, porque si estabais separados con la carta de conflictos, en coger un avión o que tu persona lo hiciese, o hacer viajes juntos, aventuras, pasar muchos momentos inolvidables como este paje? Soy arriesgado, amor mío. Deseo que tú y yo podamos estar en la estación de un tren o tal vez en un aeropuerto y podamos salir del hastío de nuestras vidas y de todo lo que me rodea, porque sí siento, Sagitario, que es una persona que tiene mucho poder y también dinero, que quiere alcanzar más con el 10 de pentáculos, como si pudiera sentir la energía también de un rey de pentáculos aquí. Y quiere romper la barrera que os separa con este paje. Sueña contigo, te fantasea mucho cuando está durante en su casa. Piensa en todo lo que podríais hacer. Ha sido una persona con la cual tú has intimado, has tenido conversaciones muy picantes con este paje de bastos. Aries, Leo y Sagitario. Estáis soñando los dos conjuntamente, Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? Sagitario, las bendiciones llegan a vuestra vida. Va a haber muchos viajes y movimientos con la carta del paje de bastos y el 3 de bastos, de nuevo Aries. Sagitario, algo se está acercando hacia ti, quizá ni siquiera lo estés intuyendo o viendo. Más rápido de lo que piensas. No tengas miedo con esta carta, porque puede ser muy desesperante querer estar con una persona como tú, el amor de tu vida, tu alma, llama gemela, que aparezca alguien nuevo y de repente con esa carta de conflicto se abría el paje de bastos, nuevos ciclos y el 3 de bastos, porque sois como esta hermosa bailarina en la playa danzando y no os preocupáis por nada, ni siquiera de los peligros que pudieseis tener en vuestro entorno, personas que hablen mal de vosotros o que quieran romper vuestra relación, que no consideran que vosotros sois iguales. Tened fe, pisad ahora la tierra muy firme, esperad, mirad hacia el horizonte, porque barcos se están acercando. Tu persona, sueños, el idealismo que has tenido con esta maravillosa bailarina se van a materializar. Número 9 y número 3, conteniendo al Espíritu Santo y Santísima Trinidad. Amigos míos, alguien se acerca con la carta del 3 de bastos. Sueños que se van a cumplir. Nadie os va a poder desafiar, porque vuestra intuición va a estar en alza durante una gran época, amigos míos. Entonces siempre podréis estar prevenidos sobre lo que pueda suceder. 3 de bastos, una carta magnífica.
Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de enero y próximos 3 meses para Sagitario? ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de enero y próximos 3 meses, Sagitario? ¿Qué le depara a Sagitario? ¿Qué piensa esta persona? ¿Qué sueña contigo, Sagitario? Sagitario, veamos. Podías sentir en este momento, amigos míos, antes de darle la vuelta a la carta, un escalofrío a través de mis piernas. Yo te estoy tocando, te estoy soñando, amor mío. Puedes sentirme, es más necesario que nunca, Sagitario, que te conectes con esta persona a través de los sueños y hagas meditaciones antes de dormir. Y que cada mensaje que te llegue intuitivamente lo creas. Sagitario. Sagitario. Un as de espadas porque va a llegar con la verdad y muchas aclaraciones. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de enero y próximos 3 meses para Sagitario? ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? Amor en espejo. Mirad, amigos míos, hasta matrimonio. ¡Qué hermosa princesa! El loco en la base de la baraja. Espectacular, Sagitario. Yo te estoy tocando, amor mío. Una carta que para mí es muy especial, porque esta persona os ve como una bailarina. Antes, cuando estuvimos en las estrellas con nuestra alma, también hacíamos danzas y coreografías. Te sueño cada noche, porque conscientemente quiero conectarme contigo, como si fuera la carta de durmiendo. Y al otro lado del espejo del universo y estrellas estoy yo, con mi mano desplazándome hacia ti. Puedes tocarme, aquí hay viajes astrales, os podéis dormir cerca de esta persona, sentir su energía en vuestro cuerpo. Y quiere deciros que la tercera dimensión se está recolocando para vosotros. Desde las estrellas, sí, desde el universo. Se va a completar el ciclo que estabais buscando, porque las etapas son eternas. Nunca acabará el ciclo de nuestro amor. Amor en espejo, porque hay una persona que desea estar contigo, casada, en matrimonio. Algunos ya habréis estado casados con esta persona o teniendo una relación que fuera muy sólida. Deseo bailar contigo. Cada vez que yo me miro en el espejo, puede ser en el trabajo de esta persona, en su propia casa, quisiera encontrarte a ti, Sagitario, vestida de colores de oro, relucientes, como una gran reina. Y si tú pudieses caminar por todos los pasillos y mi habitación ahora mismo, sería el hombre o la mujer más feliz del mundo. Siente mi energía, soy muy real, los sueños son premonitorios y voy a casarme contigo con amor en espejo. No tengas impaciencia, Sagitario. Sé como el 3 de bastos. No estés pendiente, no te obsesiones por cuándo debe de pasar, porque todo se acaba cruzando en nuestra vida de una manera muy definitiva. Los cambios son como la rueda de la fortuna y va a llegar algo muy inesperado. Quiero estar en unión con un contrato matrimonial, porque yo soy tú y hace mucho tiempo que tú y yo estuvimos juntos, con amor en espejo. 2 cartas magníficas, Sagitario. Cáncer, en el 2 de copas, amor en espejo. Voy a entregarte toda mi verdad, a romper hasta con mi propio estatus, porque tú eres igual que yo, con las diferencias que has pensado que tendríamos de edad, de cultura, de países, de familias. Yo quiero estar contigo y no deseo que estés más en la puerta mirando para ver cuándo regreso a tu vida. Un as de espadas, Acuario, Libra y Géminis. Una persona que se está acercando. Hay un color que resalta con estas 2 cartas, 2 de copas y as de espadas, que es el oro y también la luz cálida del sol. Signos de aire en el as de espadas. Soy el loco. Número 0, el infinito, el uroboros, porque os he dicho que nunca terminamos los ciclos de la vida. Voy a estar contigo como este número 0, Acuario, Urano, a empezar otra vez. Siento que para muchos fue una relación muy hermosa con el 2 de copas, con la carta de yo te toco, claridad, y que sin embargo pudieron haber personas o os bloqueasteis vosotros dos con la carta de conflictos. Alguna vez desenvainasteis alguna espada y hubo palabras que no fueron demasiado ciertas. Sin embargo, quiero atreverme con este loco, ser un idealista porque tengo una pureza y energía en mí
que son arrolladoras, y voy a por ti, amor mío. Bendiciones, agua, aquí hay un lago, hay un hombre que salta al infinito por ti, Sagitario. Vais a empezar una historia de amor con mucha verdad, secretos que han estado guardados con la carta de las espadas, y tu persona te va a decir que ha soñado contigo, y tú también, y que os habéis sentido energéticamente como almas gemelas que representa la carta del 2 de copas, o llamas gemelas en algunos casos. Sacaré mi baraja de mensajes. Vamos a ver qué más quiere decirte esta persona, Sagitario. ¿Qué quiere decirle esta persona, Sagitario, que no te dijo? ¿Qué ocultó, Sagitario? ¿Qué quiere decirle esta persona, Sagitario, desde su corazón? Sagitario, ¿qué quiere decirle esta persona? Sagitario, ¿qué sueña contigo? Dolor, 3 de espadas, Libra. Amigos míos, hay corazones que se rompieron, o parecía serlo, pero en ese momento fueron puñales muy clavados, Sagitario. Te dolió mucho esta separación si es que la has tenido. Yin y Yang, porque tú eres yo. Tiempo, destino, el juicio final. Es hora de que aclaremos nuestra situación. Podría ser una segunda oportunidad para nosotros, terceras, cuartas. Es un ciclo infinito como el del loco, número 0. Jamás acabaremos, estaré siempre contigo. No quiero que os derrumbéis, Sagitario, ni paréis el destino que os espera. Vais a seguir hacia adelante con vuestros proyectos, ilusiones, visualizando lo que deseáis, y se va a hacer material, os lo prometo, es así como sucede. Y sentid lo que estáis en el 2 de copas, abrazando y sellando vuestro amor. Escorpio, Plutón en esta carta del juicio final. Porque sí hay reconciliaciones a pesar de que tu persona pudo desaparecer con esta carta de tiempo. Estoy tratando de saber quién soy porque no me reconozco. No me juzgues. Alguien que sí que también tiene que romper sus propias creencias, muros y barreras que tiene interiormente, con la carta de claridad y conflictos. Dolor, 3 de espadas. Libra, siento haberte traicionado. Te engañé con otra persona y no te le merecías. Perdóname. Para algunos hubo infidelidades, se fue con otra persona, pero para otros no siempre el 3 de espadas supone a alguien más, sino que es un dolor infinito que sentisteis tanto la carta como yo te toco, porque cuando estamos con un vínculo, una conexión muy grandes, podemos sentir este dolor muy físico en nuestro corazón. Parecía que se os iba a parar, Sagitario, que no podríais continuar. El corazón también se recompone y te pide perdón con esta carta, porque tal vez te dejó, se aisló, y tú lo sentiste como una traición. Yin y Yang, tú eres mi balance, mi fuerza desmedida. Soy como un guerrero desnudo frente a ti, y cada vez que voy a trabajar me encuentro con mis familiares, mis hijos si es que los tiene, compañeros. Entonces, tú eres la única persona que está cruzándose a través de ellos, porque puedo sentirte muy claramente, amor mío. Tú eres mi contraparte como alma, llama gemela o como mi 2 de copas. Me das fuerza en este mundo y a ti no te puedo ocultar nada. Y aunque sea muy grande esta persona, muy importante, tengo un gran estatus o mucho dinero, tú, Sagitario, logras tener el control sobre él o sobre ella, haciendo como el yin y el yang. Sagitario, voy a poner Libra en el 3 de espadas y sacaré el tarot para saber algo más. Sagitario, ¿qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de enero y próximos 3 meses para Sagitario? ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de enero y próximos 3 meses? Sagitario, ¿qué le depara a Sagitario en el amor? ¿Qué más quiere decirnos tu persona, Sagitario? Sagitario, ¿qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de enero y próximos 3 meses? Puede ser un consejo. ¿Qué más quiere decirnos tu persona, Sagitario? ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de enero y próximos 3 meses? Sagitario, han saltado muchas cartas. Veamos. Sagitario, ¿qué le depara? Y voy a extender la baraja porque a veces puede tardar mucho, amigos míos. Sagitario, para vosotros voy a sacar intuitivamente una carta. Sagitario en el amor. Sagitario, ¿qué más quiere decirnos tu persona? Sagitario. Caballero de Pentáculos, Sagitario. Una carta hermosa
con amor en espejo, porque si hay alguien que se está acercando y te está espiando, mirando con este caballero, que también es Virgo, y comenzábamos con Virgo, amigos míos, ha tenido que ser así. 4 de bastos, amigos míos, estoy pendiente de ti. 4 de pentáculos, soy Capricornio, no me puedo separar de tus ojos, tus labios, quiero hablarte, no me importa ni siquiera el mundo material, porque esta carta tiene otra interpretación en esta baraja. Yo soy tú y me muerdo los labios frente a ti y hasta mi propia cara muchas veces cuando estoy solo, recordando lo mucho que estábamos nosotros dos pasando momentos íntimos, inolvidables, y también de lo que me encantaría hacer contigo. Sagitario, hay estrellitas hasta en sus dientes, lunas, estrellas. Estoy conectado contigo y quiero mirarte a través de del sol y de las estrellas, las nubes. Los pentáculos en esta vida material casi que ya no quieren ni siquiera importarme, porque tengo el 4 de bastos y el caballero de pentáculos. Alguien que le dará también la espalda al mundo con esta carta y que se siente como en una prisión cada vez que piensa en ti, y lo hace constantemente. Es un 4 de pentáculos. Está más puesto en ti, Sagitario, que en la riqueza o en lo que él o ella puedan tener. 4 bastos acercándose hacia ti con esta hermosa princesa. Quiero celebrar nuestra unión, nuestra boda. Estamos vinculados eternamente, tú y yo, con el 4 de bastos, Aries. Te miro desde los cielos y quiero hacer material nuestra unión. Que todos estemos juntos, mi familia, la tuya, nuestros amigos. Brindemos y comamos mucho frente a las estrellas, porque cuando pongamos este palio nupcial que hay en esta carta, ni siquiera vamos a ponerle un techo al cielo, porque confío en ti, en mí, en lo que nos pueda suceder y no tengo miedo. Igual que la carta del 3 de bastos, sin miedo a lo que pueda suceder, sin miedo a que no pueda encontrarte en esta vida. 4 bastos que son llamas gemelas, Sagitario. Confiad en los planetas de alrededor, como estos ojos que están mirando directamente hacia arriba, no hacia la tierra. Hay una gran obsesión con esta persona y tú, 4 de pentáculos y 4 bastos, está mirando cómo completar tu unión contigo. A pesar de que se siente muy vinculado como una llama gemela, quiere también este matrimonio con amor en espejo. Sagitario, a veces le causas hasta obsesión con el 4 de pentáculos. Yo soy el caballero de pentáculos, Virgo, amor en espejo. Mirad lo que quiere vuestra persona. 78 cartas en el tarot, 4 bastos y el caballero de pentáculos, que es Virgo. Amor en espejo es Cáncer. Amor mío, me he vestido de gala porque estoy en la cima de las colinas de otros planetas y te miro muy atentamente en tu vida, carrera profesional, si estás en tu casa. Puedo ver tus redes sociales, algunos no las tendréis, pero sí personas que puedan darle información a tu amor. Y soy este gran caballero, tengo grandes riquezas a mi alrededor, pero lo que yo más quiero es estar con mi reina, con mi emperatriz, en unión, como si fuéramos un matrimonio. No creas que mi caballo está detenido y que yo no tengo impaciencia por estar contigo, porque cuando tú me llames, yo iré corriendo para que tú y yo estemos unidos. Lleva un gran pentáculo en su mano y una gran lanza porque sabe que va a triunfar. Este pentáculo representa su cuerpo y su alma, toda la tierra y todos los bienes que tiene esta persona. Y es alguien muy importante. Con la carta de pentáculos podías sentirlo. Alguien que se cree o que lo es. Puede tener negocios, una persona que esté triunfando en la vida y esté mirando directamente hacia lo que quiere conseguir. Que eres tú, Sagitario. Vosotros y nosotros somos arqueros, disparamos flechas y sabemos muy bien hacia dónde llegar y lo que queremos conseguir. Y tu persona lleva esta lanza, es atrevido, no creáis que el caballero de pentáculos no va a conseguir lo que se propone. Y esto es lo que él desea. Está muy fijamente con esta capa roja porque tiene mucha fuerza, pasión, un vestido rosa simbolizando mucho amor y hasta tiene una tiara, amigos míos. Va a haber una boda, celebración, 4 bastos, 2 de copas, esta carta magnífica del caballero de pentáculos acercándose hacia ti. Y es alguien
Sagitario, que también se mira mucho al espejo, presumido, o que le encanta hacer ejercicio, gimnasia, o que esté en su casa, tenga mucha ropa, se pruebe modelos. Puede ser una mujer o un hombre, es indiferente. Y vosotras os miráis al espejo tanto como él o ella. Y le gusta mucho que os arregléis, aunque no sea con maquillaje, pero quiero decir que seáis sensuales. Esto es lo que le gusta a tu persona. Mirad bien las cartas y escuchad la tirada más de una vez, porque hay muchos simbolismos. Esto es lo que desea, Sagitario. Pues bien, Sagitario, espero que me digáis en la lectura cuál es esta historia de amor tan hermosa que estáis esperando a vuestro caballero de pentáculos, que ya está llegando. Gracias a todos por estar aquí en nuestro canal. Bendiciones a todos, y quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. Tenéis la oportunidad de estar con alguien fascinante y poderoso en el mundo, que también os va a ayudar a completar sueños como vosotras a él o a ella. No os detengáis, tampoco os obsesionéis como la carta del 4 de Pentáculos, que a veces estamos dentro de una prisión, encarcelados. No es así el amor. Sed libres. Tened esa imagen mental de esta hermosa mujer que se acerca a lo que quiere conquistar o reconquistar. Un matrimonio feliz, y es así como yo lo veo, amigos míos. Cuando lo creemos, sucede, y el caballero de pentáculos es muy firme. Pues muchas gracias, Sagitario, por estar aquí en nuestro canal. Gracias por vuestros comentarios. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y que este mensaje llegue a mucha más gente. Decidme en comentarios todo lo que estéis experimentando con esta persona. Si veis cifras, señales, sueños, si sentís la energía de vuestra alma, llama gemela. Confiad en vuestra intuición, no solamente en las lecturas, lo que escuchéis, sino lo que está en vosotros mismos para completar vuestros sueños en el mundo. Gracias a todos, seguiré grabando horóscopos, lecturas generales, quiero hacer cartas personalizadas intuitivas de amor y muchas otras que serán sorpresas, meditaciones especiales para vosotros, para conectar con vuestra persona, vuestro amor propio y mucho más. Gracias a todos, Sagitario, y nos vemos en la siguiente lectura.